Bienvenidos a Salud y Farmacia, una iniciativa del consultorio farmacéutico GTM. En breve daremos inicio a esta charla. Muy buenas noches a todos en un en vivo más de Salud y Farmacia. Como todos los jueves a partir de las 7 de la noche, esto es una iniciativa del consultorio farmacéutico GTM. Soy el doctor Luis Carlos Monge Bogantes y hoy tengo el honor de conversar con mi colega, el doctor Juan Diego Murillo Rodríguez. Él es farmacéutico y máster en atención farmacéutica integral y aficionado a la programación. Así me dijo que lo presentara. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Juan Diego? Bienvenido a este Salud y Farmacia. Muy buenas noches, doctor. Aquí muy bien, gracias a Dios. Qué dicha que atendiste a mi llamado y que logramos coordinar para hacer esta grabación, porque hoy no estamos en vivo como tradicionalmente estamos todos los jueves, pero este programa va a llegar a todos y vamos a posteriormente leer los comentarios que la gente quiera hacernos o los saludos que quieran mandarnos y te los hacemos llegar por si hay algo de interacción que podamos tener con nuestro público que siempre nos ve en Salud y Farmacia. Pero quiero comenzar siempre con la pregunta típica que hago. ¿Por qué Juan Diego Murillo decidió o llegó a estudiar farmacia? ¿Qué te llevó a esta carrera? Bueno, básicamente uno llega a farmacia con el objetivo de estudiar, ¿verdad? Básicamente de prepararse para un futuro, ¿verdad? Uno cuando está joven no tiene mucha noción o tal vez sí la tiene, pero yo en ese momento no tenía una conceptualización de lo que quería llegar a hacer en el futuro. Me encuentro farmacia con una carrera que en el colegio me llamaba la atención la química y la biología. Por lo tanto, en ese momento tenía una visión muy pequeña de lo que era la farmacia y todo lo que se puede hacer en ella, ¿verdad? Entonces, yo ingreso a la universidad y me preparo como farmacéutico, ahí me voy desarrollando y veo que la química va más allá de la química como tal. Conozco la bioquímica, conozco todos los procesos metabólicos y me interesa mucho más, ¿verdad? En el momento, finalizando la carrera o a través del tiempo, ya uno se da cuenta de que todo eso tiene que estar reflejado en ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, ahí usted llega, o por lo menos en mi caso, uno llega a entender que la farmacia es más que medicamentos, Claro. ¿verdad? Que es una visión que uno debe tener sobre el paciente y es básicamente lo que practicamos hoy en día, ¿verdad? El medicamento es claramente nuestra profesión, pero la orientación hacia el paciente es algo fundamental que hoy en día tenemos que desarrollar y seguimos desarrollando, ¿verdad? Básicamente ese es el proceso por el cual he ido creciendo como farmacéutico. Claro, y se amalgama todos esos conocimientos de física, de química, de biología, de muchas otras áreas que conforman lo que hoy en día somos como profesionales en farmacia. Pero destaco mucho tu comentario ahora al final que decías que es precisamente el servicio que tenemos que brindar hacia la comunidad, hacia el usuario final de la herramienta de trabajo de nosotros, que es el medicamento. Y sé que ya tenés bastantes años, ¿verdad?, de estar trabajando para una institución que es emblemática para Costa Rica. Aquí nos ven varias personas de otros lados, de Centroamérica, de México, de Sudamérica, y quizás no conocen qué es la institución, ¿verdad? La Caja Costarricense de Seguro Social, que sé que has estado ligado trabajando hace varios años. Y ahí nace más esa necesidad académica que tenés, porque una de las cosas que siempre te ha caracterizado desde que te sigo desde hace varios años en las redes sociales, es precisamente esa iniciativa que tenés de generar información, de generar, eh, eh, no sé, como artículos científicos, si lo queremos ver desde ese punto de vista, que no solamente desde el punto de vista académico, sino de una visión hacia la comunidad, me ha parecido a mí. Y eso creo que ha sido siempre un interés tuyo, ¿verdad?
Sí, básicamente, desde que inicié hace 11, 12 años en la institución, yo inicié en el hospital de Upala. Entonces, en ese momento nos enviaron una circular de que se podían generar centros de información de medicamentos, ¿verdad? Entonces ahí inicié con ciertas publicaciones en redes sociales y después fui desarrollándome ya propiamente con un blog, ¿verdad? Ujú. Y he ido desarrollando hasta el punto de que hoy en día me encuentro desarrollando un blog específicamente en lo que es la farmacia geriátrica, que se encuentra en fagueri.com, y es un blog bastante específico sobre temas o problemática que se relaciona a los medicamentos y que tiene que ver con la farmacia en el adulto mayor. Entonces es un caminar que me ha ido enfocando en esa área, ¿verdad? A través de la experiencia, Claro. porque sí. Ujú. No, y sos, bueno, podríamos decirte que sos uno de los pocos farmacéuticos blogueros de Costa Rica, ¿verdad? Que tiene ya todo este desarrollo. Incluso, recuerdo, no sé hace cuántos años, pero ya deben ser por lo menos unos 4, que abriste también lo que se llama en Facebook una página de farmacéuticos de Costa Rica, que, que- que se ha prestado para un valor de comunicación entre colegas farmacéuticos y, y transmitir información también que es valiosa, ¿verdad? Y ahora concretamente como el desarrollo que estás haciendo, que es creo que lo que más me ha llamado la atención en tus últimos meses de trabajo, es precisamente este desarrollo de blogger de farmacia geriátrica. ¿Y por qué te enfocas en geriatría? ¿Qué te ha llamado la atención? Es interesante porque en la institución a través de los años he podido participar en una pasantía en el Centro Nacional de Cuidados Paliativos y Control del Dolor. Y Wow. además aquí participo a nivel local, a nivel del área de salud de Tilarán, participo como farmacéutico enlace con respecto a la Fundación del Dolor, ¿verdad? De aquí, que se maneja una clínica de cuidados paliativos y control del dolor. Entonces, ayudo mucho en procesos de desprescripción y además me piden a veces consejo o asesoramiento con respecto al uso de opioides o psicotrópicos en pacientes con X características, ¿verdad? Entonces, eso me ha llevado a desarrollar este blog de farmacia geriátrica, porque el paciente adulto mayor es un paciente que normalmente consume más medicamentos Claro. de lo que haría un adulto joven, ¿verdad? Y además es un paciente que está más susceptible a padecer efectos adversos asociados a esta medicación. Entonces, yo vi una gran oportunidad para desarrollar temas que muchas veces o son bastante complejos, ¿verdad? Por la misma variedad de adulto mayor que tenemos y se manejan poco. Entonces, abarcar temas pequeños para ir ampliando o profundizando en cada tema es la idea de este blog, ¿verdad? Y entonces el objetivo es más hacia la comunidad, es información general hacia la comunidad y hacia el adulto mayor. De- de- Es un blog que pretende brindar información, más que todo, es información bastante profesional, si se quiere llamar de cierto punto. Entonces, este, es más que todo orientada para los mismos colegas, ¿verdad? ah, Colegas o inclusive médicos, porque hablamos de procesos de prescripción, hablamos de polifarmacia, hablamos de fragilidad de los medicamentos en el uso del paciente frágil, ¿verdad? mm, Entonces es una orientación y los temas que he tratado hasta ahorita van relacionados a eso. Ahorita estoy desarrollando el tema de anticolinérgicos, ¿verdad? Que es un tema también importante porque mm. muchos adultos mayores utilizan medicamentos anticolinérgicos que tienen su fondo, ¿verdad? Y deben ser analizados puntualmente en cada caso. Entonces, es centrarle un poquito a eso, a la revisión de medicamentos como un proceso que debería estar intrínseco en nuestro quehacer diario, ¿verdad? Claro, y esto es el gran valor porque le das un valor muy académico, muy profesional a tus intervenciones que podemos encontrar en estos blogs.
Y precisamente eso es lo que nos ha llamado mucho la atención en www.fagueri.com, esta orientación hacia la farmacia geriátrica. Y vos como especialista en atención farmacéutica y esta visión integral que nos formaron, ¿verdad? Porque somos compañeros de esta maestría, quisiera saber, a tu criterio, cuáles son los riesgos o los puntos más importantes a tomar en cuenta en el paciente adulto mayor con respecto a la medicación. ¿Qué es lo que no debemos tener? O sea, más bien, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta para poder controlar la medicación del adulto mayor? Generalmente, lo que uno como farmacéutico debe entender es que aunque cueste montones, yo sé que cuesta montones, es que es un trabajo cooperativo, ¿verdad? Es un trabajo que no podemos realizarlo simplemente nosotros, no por nuestra falta de capacidad en el manejo de los medicamentos, sino porque es un trabajo integral. Muchas veces el adulto mayor no es solo problema de medicamento, también puede tener un fondo biopsicosocial, entonces ya involucra tanto la enfermera, tanto el médico, inclusive el trabajo social y otros profesionales, ¿verdad? Que nos van a apadrinar, si se quiere llamar de esa manera. Entonces, principal, lo que uno tiene que entender es que es un trabajo colaborativo y se va a tratar a un paciente específico, no se va a tratar una patología específica, sino es un paciente que tiene multimorbilidades, entonces el trabajo se hace aún más inclusivo sobre otros profesionales, ¿verdad? Entonces eso es lo primero que hay que entender. Claro, Yo siempre he peleado porque a veces uno toma decisiones anteriormente con una receta de papel al frente, ¿verdad? Entonces, en farmacia geriátrica, eso es muy delicado porque cada situación del adulto mayor es específica. Requiere una intervención específica y muchas veces, como se ha demostrado, las guías terapéuticas, los protocolos, no abarcan este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, eso es un estado de arte trabajar sobre estos adultos mayores. Es por eso que lo principal que uno debe enfocarse es, ya viéndolo desde el punto de vista de la revisión de medicamentos, es la fragilidad del paciente. Es un concepto fundamental en el manejo de este tipo de pacientes, porque podemos tener un paciente que puede consumir, por ejemplo, medicamentos anticolinérgicos como antihistamínicos de primera generación o algún otro medicamento que sí lo tolera, pero resulta que hay un paciente frágil, adulto mayor, que probablemente los efectos adversos asociados a los anticolinérgicos le afecten de manera que inclusive comprometan su vida. Entonces, hay que ser muy puntuales y siempre hay que tener el paciente frente para tomar decisiones acompañado por el cuerpo médico y demás, ¿verdad? y destaco muchísimo eso que decís, ese trabajo colaborativo, ¿verdad? Insertarse en un equipo de trabajo y ir más allá de la receta médica, ¿verdad? Del documento oficial que es la receta médica. Porque no vemos el trasfondo, como decías anteriormente, de las condiciones sociales, de las condiciones socioeconómicas, que también impactan muchísimo en la calidad de vida de la persona y en la salud de la persona. Eh, tenemos, de lo más usual, ¿verdad? Es tener pacientes con más de 5 medicamentos, con duplicidad a veces de fármacos. Y un tema muy interesante que has tocado a lo largo de esta conversación es el retirar también medicamentos, que tampoco no es nada sencillo, ¿verdad? Hablarnos un poco de esas estrategias de trabajo y de abordaje con el paciente adulto mayor. Sí, indudablemente retirar medicamentos es un tema, inclusive se podría considerar tabú, ¿verdad? Porque Ujú. en adulto mayor o en paciente que se encuentra en etapa terminal o paciente frágil, ¿verdad? Es un tema súper delicado porque la gente puede estar pensando, la familia, inclusive que hay que trabajar con la familia de este paciente, el mismo paciente puede imaginarse o gestionar en su mente que le estamos quitando medicamentos porque ya no los necesita o simplemente porque ya se encuentra cerca de la muerte, ¿verdad?
Entonces, eso hay que tener sumamente, hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar con el paciente y entrar en esos procesos de retirada de medicamentos, ¿verdad? En la etapa terminal, este proceso, aunque pareciera ser complejo, muchas veces se vuelve un poco más sencillo porque ya la persona entiende que ciertos medicamentos ya no son necesarios, ¿verdad? Como Ujú. le digo, esto es un tema que debe ser tratado paciente por paciente, no puede ser generalizado en ningún momento. La retirada de medicamentos, si usted lo ve en un paciente adulto joven, muchas veces es compleja, ¿verdad? Retirar un protón, perdón, retirar un omeprazol o algún otro medicamento que ya perdió su indicación, o que ya no es necesario porque no cumple una función específica, muchas veces el paciente siente que le están quitando algo, ¿verdad? Aunque ya tenemos evidencia de que retirar algunos medicamentos representa un beneficio para el paciente, ¿verdad? Y es que es eso lo que también hay que trabajar mucho, no solo con el paciente, sino con la misma familia, como lo decís, y hasta los mismos prescriptores, ¿verdad? Porque ahí a veces la sociedad como que presiona al mismo prescriptor o el mismo paciente casi que no se siente cómodo si no sale de la consulta con un medicamento. Y el medicamento, pues lo conocemos muy bien, es un insumo sumamente delicado y que hay que personalizar la atención farmacéutica, como bien lo decís. ¿Cuáles han sido, a tu criterio, doctor Murillo, los retos más importantes que tenemos que tener enfrente los profesionales en salud, principalmente nosotros los farmacéuticos, con respecto a la atención del adulto mayor? Ya nos dijiste dos importantes, pero cuáles otros en este listado de cosas de no podemos olvidar o consejos que deberíamos darle al cuidador o al mismo paciente para que tome en cuenta en el uso racional de sus medicamentos? Sí, generalmente hay que ponerse en los zapatos del paciente, ¿verdad? El paciente, a como puede ser que no se adhiera al tratamiento por cuestiones simplemente que no tiene una buena relación con el médico, puede Ujú, ser que el paciente tenga alguna dificultad a la hora de tomar su medicamento, ya sea una artritis muy profunda que le impide, inclusive he tenido casos de pacientes que les cuesta abrir el frasquito de leflunomida, por ejemplo, o algún otro tratamiento que dificulta su adherencia. Entonces hay que ponerse en los zapatos o en los pies del que está al frente de nosotros, el paciente, y entender que muchas veces hay procesos que se alejan de lo que nosotros suponemos, ¿verdad? El paciente no se toma los medicamentos, muchas veces asumimos que es porque le cae mal y no es porque le cuesta abrir el frasquito, ¿verdad? En caso de los adultos mayores es fundamental, ¿verdad? Ya lo mencionamos y aunque me parece que es importante repetirlo, el trabajo colaborativo, no podemos suspender medicamentos si no hay consentimiento del médico. Eso es fundamental para nosotros los farmacéuticos porque, bueno, hay excepciones que esté en inminente riesgo la vida del paciente. Sin embargo, todo proceso que realizamos sobre un paciente deberíamos comentarlo y analizarlo y tener la aprobación del equipo médico, ¿verdad? ujú. Porque el médico es el principal responsable sobre la prescripción del adulto mayor. Entonces, ¿qué consejos debemos dar? Debemos trabajar sobre el paciente, sobre la familia y sobre su entorno, ¿verdad? Debemos conocer el entorno. Importante conocer el entorno. ¿Por qué? Porque también, si el paciente no tiene plata para desplazarse a la clínica, eso es otra que nos va a complicar la herencia porque no puede retirar su tratamiento. Entonces, son cuestiones que no son meramente problemas farmacéuticos, si se quieren ver, O pero como hasta el sí, almacenamiento, ¿verdad? Tomar en cuenta que muchas veces se nos va dónde está almacenando, tiene las condiciones adecuadas para almacenar el medicamento, ¿verdad? Que si lo vemos en forma muy genérica, son detalles que no se nos pueden ir, como bien decís, tenemos que individualizar muy bien cada caso en detalles que, como decías ahora, me llamaba mucho la atención al ejemplo que pusiste. A veces no pensamos si puede o no puede abrir bien, si tiene dificultad visual, si tiene otra dificultad mecánica, ¿verdad? Que le impide
acceder al uso correcto de su medicación, ¿verdad? Sí, indudablemente el almacenamiento como tal es sumamente importante, que tenemos que llegar a valorar. Cuando hacemos visita domiciliar, los que hemos trabajado con paciente en visita domiciliar, llegamos a las casas y nos sentamos, muchas veces solicitamos, mira, ¿me puedes facilitar los medicamentos? ¿Dónde los tiene almacenados? Entonces ya uno va guiándose dónde los tienen almacenados, cuál es la importancia que se le da al medicamento, ¿verdad? Porque muchas veces lo que sacan es un montón de blister abiertos con bolsitas de diferentes meses. En el caso de nosotros, Claro. los que trabajamos a nivel institucional, y eso ya uno va analizando que hay una falta de adherencia y muchas veces es porque tenemos un bombardeo intenso de medicamentos, ¿verdad? Ujú. Y no se le da una guía específica al paciente, solamente se le da tome esto para que se lo siga tomando y no hay un fondo, que es donde deberíamos estar interviniendo los farmacéuticos, ¿verdad? En procesos educativos, como ya se hace en muchos lugares, pero también importante revisión de medicamentos, que es un tema que no se ha profundizado tanto y actualmente se manejan mucho los procesos más que todo educativos. No, totalmente. Ahora que estabas mencionando eso, se me vino a la mente precisamente esa palabra, la educación farmacéutica. No entrenamos, por decirlo así, en el uso correcto del medicamento. Lamentablemente a veces asumimos que el paciente entendió las indicaciones de tómeselo 3 veces al día por los próximos meses y no vemos toda la complejidad que eso puede representar para un paciente, ¿verdad? Máxime cuando no se hace conciliación del resto de la farmacoterapia que está utilizando el paciente o de los mismos productos que por razones tradicionales o los productos naturales, ¿verdad? Que muchas veces no tomamos en cuenta en esas tradiciones o en esas eh, cosas que la familia hace por ayudarle a la salud del paciente, que también pueden haber complicaciones con el uso adecuado de sus medicamentos, ¿cierto? Sí, claro, digamos, esto que usted mencionaba, lo que es la conciliación de medicamentos, para nosotros los farmacéuticos que trabajamos en la institución, por lo menos en mi experiencia, muchas veces es complejo porque tenemos pacientes, en el caso muy específico del adulto mayor, que lo revisa el neumólogo, por ejemplo, a los que somos de área de salud, Ujú. tenemos pacientes que lo revisa el neumólogo del Hospital México, el psiquiatra, el alergólogo, el cardiólogo, y muchas veces tenemos, ahora con el sistema EDUS, tenemos que nos llegan todos esos montón de medicamentos de los diferentes especialistas y se nos complica un poco la tarea, ¿verdad? Para estar definiendo si hay o no interacción, si hay o no duplicidad en cuanto a la indicación de Claro. los tratamientos. Entonces, se viene más trabajo para nosotros, gracias a Dios, si se quiere ver de esa manera, ¿verdad? Entonces, es un proceso complejo que requiere un análisis integral de la persona adulto mayor. Sí. Nada más ahí, tal vez para hacer la aclaración, los que no están en la institución, EDUS es el programa de integración, ¿verdad? Eh, que tiene la institución, la Caja Costarricense de Seguro Social, para hacer la integración del expediente electrónico. No sé si me quedó algo por fuera, si no me corregís en mi apreciación para que la gente no se quede ahí con el concepto de qué es EDUS. Sí, el EDUS básicamente es un expediente digital, si se quiere ver de manera sencilla, que está integrado a nivel nacional. Entonces, las recetas que se generen de, por ejemplo, X paciente, que es de aquí de Tilarán, en el Hospital México, si va al hospital, el Calderón Guardia o algún otro hospital o alguna área de salud, Ujú. las recetas subsecuentes de los meses posteriores nos van a llegar a nosotros, a la farmacia. Perfecto. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? El EDUS es un expediente digital que integra las recetas a un sistema de farmacia. Entonces, ese es el sistema. Y mucho más complejo probablemente, pero mucho más integrador, ¿verdad? Y facilita, como bien decís, más trabajo para los colegas que están a nivel institucional, pero de una manera tienen toda la información a un clic, ¿verdad? A una pantalla que puedan integrar un poco más la información. Y ligando, ahora que estamos hablando de tecnología, de farmacia
informática de alguna manera, ¿verdad? Que es un tema moderno e interesante, ir dejando el papel e ir integrando todo a través de sistemas informáticos en salud. Me pediste particularmente que te presentara como un aficionado a la programación. ¿Y por qué nació esa afición a la programación? Contame. Sí, básicamente la programación, si uno la quiere ver, es como matemáticas o como español. Muchas veces es un concepto, si uno lo quiere ver, básico para automatizar ciertos procesos. Claro. Entonces, como las matemáticas nos sirven para sumar, la programación nos sirve para automatizar ciertos procesos. Entonces, hace unos 10 años implementé un código que creo la última vez que fui al hospital de Upala, donde nací como farmacéutico institucional, este, es un código pequeño que lo que hacía era resumir la indicación de los pacientes hospitalizados en cuanto a los medicamentos inyectables. Entonces, toda la indicación de diluir una ampolla en tantos cc para aplicar cada tanto, vía IV, por ejemplo, entonces este código lo hacía más rápido. Entonces, ¿qué me permite eso? Ser más ágil en la entrega de expedientes. Cuando tenés 4, 5, 6 o más expedientes esperando para ingresar, hacer el ingreso hospitalario de estos medicamentos, ese programita que es muy sencillo, me agilizaba el proceso y me permitía dedicarme a lo que realmente tenía importancia, que es la verificación de dosis, la verificación de tiempo de administración, dosis máximas y demás, ¿verdad? Entonces, ahí fue naciendo esa pasión por la programación y actualmente me encuentro desarrollando también, o estaba desarrollando en febrero, marzo y abril, desarrollé un programa con todo esto de la pandemia, Ujú. para que las personas, los pacientes que asisten al área de salud, pudieran tramitar su receta vía electrónica. ¿Por qué? Porque actualmente con la receta electrónica lo único que nosotros ocupamos es el número de cédula. Ya nosotros sabemos qué es lo que usted toma. Nosotros tenemos las recetas en una base de datos, pero necesitamos el número de cédula para traerlas, para jalarlas, ¿verdad? Entonces, Sigue. Ujú. se hizo una aplicación o hice una aplicación en la cual el paciente llegaba solamente con el teléfono. Nos ponía el teléfono en la ventana porque la aplicación te daba como un cuponcito donde decía, por ejemplo, martes número 22. Entonces el paciente llegaba, nos presentaba el teléfono y nosotros simplemente entregábamos el tratamiento. Ya nosotros, a través de esa aplicación, el paciente se comunicaba con nosotros a un clic y hacía la solicitud de la receta. Ya no tenía que venir a ventanilla y hacer todo el proceso. Entonces, eso al final nos dio grandes retribuciones a nivel de la comunidad. La gente está contentísima, ¿verdad? Y eso es lo bueno, o sea, la programación como un medio para automatizar ciertos procesos que te aproximan o que te acercan a las personas. Cuando usted beneficia a las personas con un servicio de Claro. este tipo, la comunidad agradece bastante. Y lo hace de una manera muy ya natural, ¿verdad? La gente ya utiliza ampliamente teléfonos, ¿verdad? Que facilita mucho más el proceso, lo hace quizás mucho más amigable, ¿verdad? Porque también hasta en esos aspectos hay que tomar en cuenta. Me recuerdo que hace unos foros con un amigo, él es un colega mexicano, él está a cargo de unas farmacias en Monterrey, unos hospitales y farmacias privadas en Monterrey, en México, y le tocó a él particularmente montar todo el sistema con un equipo de salud en todos estos hospitales, pero él particularmente como farmacéutico, montar toda la automatización y todos los servicios de farmacia integrados a la parte hospitalaria. Y él nos decía, y es lo que dice mucho de la teoría de la farmacia informática, es que es más fácil tener a un profesional en farmacia y entrenarlo en informática para que entienda perfectamente todos los procesos, que tomar a un informático, que es un especialista en este campo, y meterle todo el conocimiento farmacéutico. Es mucho más lento el proceso, porque las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿cierto? El conocimiento evidentemente técnico que tienen y el expertise que tienen los informáticos
y los ingenieros en este campo, pero no logran entender, no logran comprender todos los pasos delicados, todos los cuellos de botella, todos los puntos que particularmente para nosotros los farmacéuticos son vitales, ¿verdad? Como el que desarrollaste en Upala, que tenía que ver con dosis puntuales de medicamentos que eran intravenosos, o sea, con cosas tan delicadas y tan minuciosas en el análisis, ¿verdad? Y bueno, y con lo que desarrollaste, no me la sabía, que ahora en Tilarán, que es tu tierra natal, ¿verdad, doctor? Sí, sí, yo siempre, siempre he querido estar aquí desde que me fui para San José a estudiar. La idea mía siempre fue volver. Entonces, lo próximo, o sea, la oportunidad que tuve fue para venirme aquí a Opala, que queda ahora 30 minutos más o menos. Y entonces, desarrollamos este proyecto aquí. El proyecto se desarrolló, perdón, como un plan piloto. Ujú. Entonces estuvo habilitado 3 meses, pero ya después, ¿cómo ponerlo de alguna manera? Chocamos contra una pared burocrática. Entonces, el proyecto, como le digo, se llama Farmatil. Para los que quieren buscarlo, todavía quedan vestigios, si se quiere, en redes sociales. Y ahí pueden ver que la gente estaba muy, muy complacida. Hay fotos de cómo funcionaba el servicio. Inclusive tengo una entrevista que me hizo un canal local de cómo funcionaba, porque la gente estaba contentísima, ¿verdad? Y era un proyecto que se las trae. Yo por mi parte he ido desarrollando o ampliándolo, ¿verdad? Es un proyecto que también lo pude meter al registro nacional como propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque para mí es un proyecto muy bueno, aparte de que sea mío, sino la capacidad de brindar un servicio a la gente para mí es fundamental. Es lamentable que por cuestiones burocráticas que nos pasan aquí en todas las partes del mundo prácticamente, pero qué lamentable que una buena iniciativa, que un proyecto tan interesante, que hay ejemplos del impacto que esto generó en la comunidad de Tilarán, para facilitar el acceso a los servicios farmacéuticos, pues no tuviera mayor avance. Y bueno, yo te aliento a que sigas, no solo porque ya es un proyecto de propiedad intelectual tuya, sino porque es algo que le veo mucho potencial en adelante. Entonces, no te desanimes con eso y sigue adelante trabajando. A veces se cierran puertas y luego se abren ventanas y por ahí Sí, claro. y se construyen puentes. Esta semana pasada conversábamos con Alejandro Zamorano de México y nos decía también esto hay gente que a veces construye barreras, hay otros que construyen puentes. Y yo creo que usted, doctor Juan Diego, es de los que construyen puentes, no barreras. Y entonces, Claro, muchas gracias. eso a veces desanima un poco, pero venga, el puente se tenga que construir por donde se tenga que construir y el avance tiene Exactamente. que salir poco a poco. Mientras hayan ganas, eso es lo importante, ¿verdad? Mantenerse activo y no desanimarse, porque muchos de estos proyectos de ahí son proyectos que se estancan en cierto momento, pero uno debe proponerse, debe tener ganas de salir adelante, de seguir desarrollando y así es la vida, la realidad es esa, ¿verdad? Sí, sí, barreras siempre vamos a encontrar en el camino y cómo desarrollar estos puentes, como nos decía Alejandro Zamorano y Silvia Salas, dos colegas que quiero y aprecio muchísimo de México, que a nivel de Latinoamérica estamos tratando de impulsar este concepto de unirnos, porque también los farmacéuticos hemos trabajado muy en islas. No sé qué opinas de eso o cómo sientes esa situación. Los que están en la industria, los que están en hospital, los que estamos en comunidad y en tantas diversas áreas, porque la profesión en eso tiene, gracias a Dios, una riqueza de múltiples áreas del ejercicio profesional, muchas muy heterogéneas y muy distintas unas de otras, pero que yo creo que todos nos une en un canal común que es, como comenzaste la entrevista, el bien común del paciente, ¿verdad? A través del medicamento.
y todos desde diferentes ópticas y desde diferentes áreas profesionales. Pero yo creo que debemos integrarnos un poco más. No sé qué opinas. Sí, evidentemente la integración de los sectores contribuiría de manera extraordinaria al desarrollo de la profesión como tal, ¿verdad? Muchas veces tenemos la percepción de que estamos estancados como profesión, ¿verdad? Entonces, eso se cambia cuando cada uno aporta, cuando cada uno pone su granito. Y yo me acuerdo que hace muchos años, cuando estaba en Upala, conocía al doctor Pablo Quesada, un gran amigo, Ujú. y empezamos con la idea de desarrollar la comunidad en redes sociales de farmacéuticos de Costa Rica en ese momento, ¿verdad? Hace unos 7, 8 años. Entonces la idea era unirnos y llamar gente y generar información, ¿verdad? Esa fue nuestra prioridad en ese momento. Claro. Sin embargo, Y te si se cuento, puede llamar, esto sí, fue algo muy innovador, porque hace 7 años, pues ver a un grupo de profesionales, principalmente farmacéuticos, estar en redes sociales era muy, muy atípico. Y aquí en muchas partes del mundo. Entonces eso fue también un proyecto muy innovador, muy retador, que abrió una ventana para que muchos colegas se sintieran con un espacio de poder comunicarse, ¿verdad? Que eso fue, para mí, el proceso de esta apertura de farmacéuticos de Costa Rica que vos desarrollaste junto con el doctor Pablo Quesada, ¿verdad? ujú. Creo que fue muy importante, muy innovador y muy retador en su momento. Sí, indudablemente la integración como tal de los farmacéuticos debe ser una prioridad que nosotros debemos proponer al colegio o a través de las diferentes organizaciones. También existen asociaciones de farmacéuticos que deberían integrarse. La parte académica, yo siento que se debe integrar más con el profesional, ¿verdad? La parte de no solamente el pregrado, sino el posgrado debería estar más unido, tener programas actualizados que permitan integrar las diferentes áreas, ¿verdad? Ujú. Tanto la privada como la gubernamental, que sean uno solo en pro. Claro, es un proceso que no es sencillo, ¿verdad? Claro, Y se ha demostrado a través de los años, que es un proceso de coordinación, que es un proceso que requiere ganas para hacer los cambios, ¿verdad? pero, Entonces, es un trabajo de todos. pero ahí está la clave, es un proceso de coordinación y por ahí hay que comenzar, hay que empezar a coordinar todos los diferentes actores, todas las diferentes áreas de la profesión, la parte pública, la parte privada, la parte académica y tener un plan, tener una planificación de hacia dónde queremos mover el barco, ¿verdad? O sea, dónde queremos mover la profesión y qué es lo que tenemos realmente que aportarle a la sociedad. En este punto quisiera preguntarte algo, porque quiero todavía ligarlo con la parte de programación, porque yo creo que a muchos la pandemia los obligó, querían o no querían, a hacer un cambio. O sea, evidentemente ha sido lamentablemente una crisis sanitaria, no en solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, una situación caótica que quizás no nos podríamos imaginar que esto iba a suceder en el mundo con las dimensiones que se ha dado esta pandemia. Pero a los profesionales de salud también, no solo aquí en Costa Rica, sino en todo el mundo nos ha retado a hacer un cambio de paradigmas rápidamente. La tecnología ya estaba, la informática ya estaba, la telefarmacia y un montón de proyectos, digamos, como el desarrollo que vos hiciste para que toda una comunidad pudiera tener acceso a través de su teléfono inteligente, el acceso a los servicios de la farmacia, ¿verdad? Y rápidamente entregarle los medicamentos y todo lo que has desarrollado. Pero es que esto es lo menos típico de todos los farmacéuticos. Muchos se resisten al cambio y han tenido que tirarse a la piscina porque les tocó, ¿verdad? Pero hay gente que tiene miedo a que vengan los robots en las farmacias. Bueno, ya los hay en países muy desarrollados. A que venga la informática a desplazarnos. ¿Qué opinas de esto? Porque sí me interesa mucho saber tu opinión en este tema. Sí, es interesante. Yo también en los últimos 2 años
He estado estudiando una rama que se llama la ciencia de datos, el Big Data que vulgarmente se llama, ¿verdad? Entonces, la ciencia de datos es el análisis de de toda esta información que se genera en redes, o sea, que se debería analizar, como en el EDO genera millones de datos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una fuente invaluable, una mina, tenemos una mina que hay que explorar, que hay que excavar para tener información, para llevarla, para dar retroalimentación, porque nada ganamos con tener un montón de información si no somos capaces de sacarle provecho, de ilustrarla, de mostrarla, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la farmacia y la integración de los servicios digitales, si se quiere llamar de esa manera? Que no solo es el proceso de automatización, sino que es el proceso de tomar datos, analizarlos y, ok, proponer mejoras, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, para mí es sumamente interesante porque nosotros como CIFA, nosotros somos un área pequeña. Sin embargo, generamos unos 40,000 cupones que se refiere a un medicamento específico para un paciente en un periodo de tiempo, ¿verdad? Nosotros generamos 40,000 cupones que se los estamos dando a un paciente y tenemos un patrón de retiro, ¿verdad? Entonces, todo eso se puede analizar. No es no es que vayan a haber robots, ¿verdad? O por lo menos no es que el robot nos vaya a sustituir, porque siempre el humano va a ser, la gente prefiere hablar con una persona a llamar a un call center y que lo atienda y que apriete el número 1 si quiere el número 2. Eso es lo más tedioso, lo más aburrido. Y la interacción humana, o sea, si desaparece, es escupirle en la cara a la gente, ¿verdad? Mi concepto muy personal, ¿verdad? Respeto todos las demás percepciones. Sin embargo, el robot como tal es un tema como muy de futuro, pero lo que a nosotros nos debería interesar es cómo nosotros podemos adaptarnos al cambio que viene. Claro. Entonces, la capacidad del farmacéutico para adaptarse al cambio que viene va a ser puntual. Y para mí, cuáles deberían ser las estrategias a seguir? Ok, bueno, desarrollarnos en una parte más clínica, más ligada al paciente. Entonces, muchas veces o estamos en un escritorio o estamos en un mostrador, pero la interacción con el paciente es muy poca. Entonces, al nosotros ligarnos más al paciente, al ser un poquitito más clínicos, al hablar con el paciente, primero hacemos empatía con el paciente, si lo queremos de esa manera. Claro. Y segundo, generamos la necesidad de esa interacción por parte del paciente. Ya muchos colegas lo hacen, gracias a Dios. Entonces, esa es la orientación. La farmacia digital no viene a sustituir al farmacéutico o al personal técnico. Simplemente es un complemento que nos va a fortalecer si nos adaptamos al proceso. Claro, y es que todo eso ya vino para quedarse, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que precisamente es adaptarnos y verlo como una herramienta más de trabajo, que quizás nos automatiza procesos muy tediosos o procesos muy repetitivos y nos libera de alguna manera para precisamente lo que decís, asumir más nuestro rol asistencial, nuestro rol clínico asistencial, que así es como lo veo yo, porque hay muchos servicios desde el ámbito de atención farmacéutica que están todavía muy en la teoría, muy en la conceptualización y todavía no los hemos aterrizado para ofrecerle los servicios de atención farmacéutica a la sociedad, a la comunidad, al equipo médico, ¿verdad? Y es Sí, es precisamente hacia dónde interesante. vamos. Es interesante cómo la atención farmacéutica viene a ser, a pesar de que de que los conceptos son de hace bastantes años, ¿verdad? Es sumamente aplicable. Sin embargo, muchas veces por cuestiones de tiempo o alguna otra impedimento, la gente se retrae un poquito en la interacción con el paciente, cuando eso es lo que nos va a dar a nosotros el seguir adelante, ¿verdad? Esa interacción con el paciente es lo que nos va a permitir. ¿Por qué? Porque mucha gente dirá, no, pero es que muchos procesos van a ser automatizados. Sí, probablemente sea cierto, pero esa interacción con el paciente
es lo que nos va a dar las herramientas o lo que nos va a dar la necesidad de adaptarnos a un proceso cambiante, ¿verdad? Entonces es estar más al frente del paciente. Es complejo, yo entiendo. Yo también estoy frente a cientos de recetas diariamente, ¿verdad? Que me cierran el paso. Sin embargo, uno tiene que buscar las alternativas para tener esa interacción con el paciente. Claro, y tenemos que ir más allá del acto de la dispensación, que es un acto muy complejo, ¿verdad? Es un acto que nos demanda muchísimo de nuestro tiempo, más la demanda administrativa, más el tiempo que tenemos que resolver otro montón de asuntos puntuales y muy importantes dentro de la farmacia. Pero también, como vos decís, tenemos que en ese panorama complejo que tenemos es dar esa milla extra, dar ese servicio de atención farmacéutica más allá, porque ya es muy claro y ya, digamos, organizaciones como la FIP, como la Organización Mundial de la Salud, el que las farmacias se queden solo con la custodia, la administración y el despacho de los medicamentos sin dar un servicio adicional y sin que ese servicio sea realmente productivo, ¿verdad? Que valore que dé un valor plus, ¿verdad? A la sociedad, nos vamos a quedar muy cortos en las próximas décadas, ¿verdad? Entonces sí, tenemos que cambiar mucho el rumbo. A pesar de que, como coincido contigo, el concepto de atención farmacéutica ya no es nuevo, ya tiene ya por lo menos 3 décadas de estarle dando vuelta al mundo y en algunos sectores no lo hemos aterrizado. Ahora, sí he de aclarar, y yo por lo menos en lo particular me siento muy, muy orgulloso que la institución Caja Costarricense de Seguro Social es la bandera, el líder en la región en lo que es la implementación de servicios de atención farmacéutica, ¿verdad? Y en Costa Rica es así, porque a nivel privado estamos todavía ni siquiera en pañales, ¿verdad? Hay gente, hay Sí, colegios haciendo es, cosas buenas, pero la institución ha hecho muchísimo por avanzar. sí, es interesante. La institución tiene programas muy bien establecidos en diferentes ámbitos, en manejo del paciente con VIH, en pacientes, diferentes rangos de pacientes, ¿verdad? Entonces, la implementación ha sido sumamente fuerte en la institución. Todavía falta de extenderlo más, ¿verdad? Porque son programas muy específicos. Y en cada área de salud hay al menos un farmacéutico que tiene unas horitas al menos para dedicarse a eso, ¿verdad? Porque es un proceso complejo y requiere su tiempo para el desarrollo. Claro. Igual hay iniciativas, me he enterado que ciertos hospitales privados manejan ya su cartera de atención farmacéutica, entonces es fundamental que todos Bueno, hablemos el mismo idioma, ¿verdad? en el caso propio mío, que es bonito cuando lo dice un tercero y no lo dice uno mismo, bueno, GTM nació y fue el primer consultorio de atención farmacéutica privado en Costa Rica. Y bueno, vamos poco a poco y desde la academia hemos ido impulsando a que otra gente haga pequeños desarrollos. Los colegas y los farmacéuticos hacemos cosas maravillosas y muy bonitas. Lo que pasa es que nos falta sistematizarlo y evidenciarlo, o sea, mostrarlo más a la sociedad. Y bueno, y en lo particular sé que en los últimos 20 años la Caja Costarricense de Seguro Social, con todas sus dificultades económicas y técnicas, ¿verdad? Ha logrado avanzar en los últimos años enormemente en lo que es atención farmacéutica. ¿Que queda mucho por hacer? Sí, queda mucho por hacer, pero bueno, eso es el reto, nunca se acaba. Más Sí, bien, estamos en el proceso. sí, sí, el día que digamos que ya llegamos al 100%, yo me preocuparé, ¿verdad? Sí. Porque más bien se nos acaban las posibilidades de seguir haciendo más cosas, ¿verdad? Y eso es importante. Doctor, ha sido súper lindo estar contigo en esta charla. Sabía que iba a ser muy, muy valioso tenerte por acá. Esta no es, espero no sea la primera y única vez que estés por acá, sino más bien te invito a una segunda o tercera parte y que Claro veas, que sí, con mucho gusto. y que veas el Con- espacio de salud y farmacia, un espacio también propio, ¿verdad? Que puedas exponer todos los proyectos y todos los avances que vas haciendo en tus emprendimientos, que te felicito enormemente que seas un farmacéutico innovador de emprendimientos y que además con un alto valor
intelectual y académico. Eso es lo que siempre he destacado tuyo. Yo le Quisiera... agradezco por la oportunidad que me ha dado de participar aquí con usted en este día, ¿verdad? Para que sigamos trabajando, ¿verdad? Este es un proceso que todos nos apoyamos para salir adelante y el farmacéutico debe estar a la vanguardia siempre con todos los procesos que tengan relación al paciente y su medicación, ¿verdad? Claro. Y como bien usted lo decía, es un proceso en el cual todos vamos creciendo. Y yo le agradezco por la oportunidad que me ha dado al estar aquí y, y, y siempre estaré disponible en lo que pueda ayudar o prestar servicio. Aquí vamos a estar siempre abiertos a personas que hacen el cambio, hacen la diferencia, que se salen de su zona de confort y que sacrifican tiempo de familia, de todo, para desarrollar proyectos que impacten de forma distinta a la sociedad. Y eso te lo aplaudo y te lo agradezco enormemente. Ha sido un placer contar contigo en este Salud y Farmacia. Y desde el consultorio de atención farmacéutica GTM, les deseamos a todos una feliz noche. Nos vemos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en un en vivo más y en un proyecto más de salud y farmacia. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.